Un saludo muy cordial para la comunidad de su canal Aprende con Víctor Jara. En este video vamos a hablar del vector gradiente y las derivadas direccionales. Primero vamos a definir el vector gradiente. Entonces la definición, si f de x, y es una función diferenciable y x sub 0, y sub 0, un punto en el dominio de f. Entonces nos dan una función que es diferenciable y un punto en el dominio de f. El punto es x sub 0, y sub 0. Definimos el vector gradiente. Este símbolo representa el vector gradiente. Gradiente de f, se lee gradiente de f. Entonces definimos el vector gradiente como, entonces decimos gradiente de f en el punto x sub 0, y sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 en y, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 en j. Entonces, como podemos ver, muchachos, es un vector que tiene una componente en x, en y, y una componente en y, en j. Es la suma de la derivada con respecto a f, con respecto a x de f en y, más la derivada con respecto de f con respecto a y en j. Teorema: si f de x, y es diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0 del dominio de f, entonces definimos la derivada direccional de f en el punto x sub 0, y sub 0 en la dirección de un vector unitario a, b, como. Entonces, miren, muchachos, miren lo que estamos diciendo en el teorema. F de x es diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0 del dominio de la función. Miren, vamos a relacionar el vector gradiente con la derivada direccional. Entonces decimos que la derivada direccional de f evaluada en este punto x sub 0, y sub 0 es igual al producto escalar. Este es un producto escalar de dos vectores, el vector gradiente multiplicado por el vector unitario u. Entonces debe ser claro que este vector es un vector unitario, debe ser un vector unitario, el vector u. Entonces, muchachos, aquí estamos aplicando el producto escalar de dos vectores, el vector gradiente multiplicado producto escalar por el vector unitario u. Esa es la relación que existe entre el vector gradiente y las derivadas direccionales. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo, muchachos. Entonces dice, encontrar la derivada direccional de f en el punto P en la dirección del vector dado usando el teorema anterior. Entonces, recuerden que para encontrar la derivada direccional necesitamos el vector gradiente y el vector unitario que va en la dirección de u. Entonces, primero vamos a determinar el vector gradiente. Y recuerden que el vector gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x en y, más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Entonces vamos a hacer las dos derivadas parciales de f. Entonces hallamos la derivada parcial de f con respecto a x primero. Derivamos con respecto a x. Y es un número. Entonces la derivada de Euler es el mismo, e a la x por seno de y. Esa es la derivada parcial de f con respecto a x. Y hallamos la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora vamos a derivar seno. La derivada de seno es coseno, e a la x por coseno de y. Ya tenemos las dos derivadas parciales. Con las dos derivadas entonces tenemos el gradiente. El gradiente de f de x, y es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en y, o sea, e a la x seno de y en y, más e a la x coseno de y en j. Ese es el vector gradiente. Ya tenemos entonces el vector gradiente. Ahora necesitamos el vector unitario que va en la dirección de u, porque miren que u no es unitario. Vamos a hallar la magnitud de u. Entonces vamos a hallar la magnitud del vector u. Es igual a la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. O sea, 2. Entonces esa es la magnitud de u.
como nos podemos dar cuenta, la magnitud de U es 2, no es un vector unitario. Entonces debemos encontrar el vector unitario que va en la dirección de U. Entonces para encontrar ese vector unitario vamos a dividir cada componente por la magnitud. Entonces el vector unitario en la dirección de U es, entonces, sería 1 sobre 2 en I más raíz de 3 sobre 2 en J. Ese sería el vector unitario que va en la dirección de U. ¿Cierto? Si ustedes pueden comprobar que la magnitud de este vector sí es 1. Entonces, ya teniendo el gradiente de F y teniendo el vector unitario que va en la dirección de U, ya con esos dos podemos determinar la derivada direccional. Entonces recordemos que la derivada direccional es el producto escalar de esos dos vectores. Antes de encontrar la derivada direccional, entonces vamos a encontrar el vector gradiente en el punto 0, pi cuartos. Entonces, el gradiente de F en el punto 0, pi cuartos es igual. Entonces venimos acá, E a la 0 por seno de pi cuartos en I, más E a la 0 coseno de pi cuartos en J. Estamos reemplazando X por 0 y Y por pi cuartos en el vector gradiente. E a la 0 es 1 y seno y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. O sea que este vector es igual a raíz de 2 sobre 2 en I más raíz de 2 sobre 2 en J. Ese es el vector gradiente. Ahora, la derivada direccional en la dirección de U de F en el punto 0, pi cuartos es igual al producto escalar del vector gradiente evaluado en 0, pi cuartos por el vector unitario. Entonces reemplazamos el vector gradiente y el vector unitario U, que es lo mismo que tener, ojo como lo voy a hacer muchachos, se puede hacer de varias formas, ¿cierto? El vector gradiente me dio raíz de 2 sobre 2, entonces decimos, esto es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Así es la forma de representar un vector. Y el vector unitario es 1 medio y raíz de 3 sobre 2. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer directamente, no hay ningún problema. Entonces aquí es igual, se multiplican las componentes, componente a componente. Sería raíz de 2 sobre 2 por 1 medio. Más raíz de 2 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. Componente a componente. Muchachos, les voy a dar un pequeño recordéis. El producto escalar de dos vectores tiene como resultado un escalar. Entonces aquí nos da un numerito. Entonces les recuerdo, el producto escalar, ¿cómo se realiza? La componente en I por la componente en I, más la componente en J por la componente en J. Eso lo puede hacer así, ¿cierto? Componente en I por componente en I y componente en J por componente en J, sumando. Entonces nos da raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4, o lo que es lo mismo, raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Esa sería la derivada direccional de esa función utilizando el teorema anterior. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo ya tenemos una función de tres variables, f de x, y, z, y es igual a x por tangente a la menos 1 de y sobre z. Nos dan el punto 1, 2, menos 2, y el vector u, y más j menos k. Miren que 1 es un vector unitario. Entonces, como es una función de tres variables, ya el vector gradiente de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en y más la derivada parcial de f con respecto a y
en J más la derivada parcial de f con respecto a z en K. Entonces, IJK, y el componente en X, J componente en Y y K componente en Z. Esos también son vectores unitarios, IJ y K. Entonces ahora el vector gradiente ya lo tenemos planteado para una función de tres variables. Vamos a encontrar entonces las tres derivadas parciales. Vamos a encontrar primero la derivada parcial de f con respecto a x. Con respecto a x, y y z son un número, o sea que tangente a la menos 1 es un número. Y la derivada de x por el número es el número. Entonces queda tangente a la menos 1 de y sobre z. Esa es la derivada de f con respecto a x. Hallamos la derivada de f con respecto a y. Entonces la derivada de f con respecto a y es igual. X es una constante y z también. Entonces la x la vamos multiplicando. La derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre 1 más y sobre z al cuadrado por la derivada interna, la derivada de y sobre z, que es 1 sobre z. Estamos derivando con respecto a y. La derivada de y sobre z con respecto a y es 1 sobre z. Esto es igual, muchachos, aquí le damos al cuadrado y multiplicamos en cruz. Nos queda x sobre y2 sobre z2 en cruz. O sea, z2 más y2 sobre z2 por 1 sobre z. Cancelamos una z y la otra pasa arriba. Entonces igual a xz sobre z2 más y2. Esa es la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora la vamos a hacer con respecto a z. Entonces la derivada de f con respecto a z es igual, lo mismo. La x es un número que va multiplicando. La derivada tangente inversa es lo mismo. 1 sobre 1 más y sobre z al cuadrado. Pero ahora la derivada interna cambia, porque ya la derivada interna es con respecto a z. Entonces es como si tuviéramos y por z a la menos 1. Bajamos el menos 1 y le restamos 1. O sea, sería menos y sobre z a la 2. Entonces, la derivada de y sobre z es menos y sobre z a la 2. Muchachos, el z es a la menos 1, el menos 1 lo bajamos, le restamos 1, me queda la menos 2 y lo bajo con exponente positivo. Este de acá, otra vez queda como este, entonces igual a menos xy sobre z2 más y2 sobre z2, y ese z2 se cancela con este z2 de acá, ¿cierto? Entonces cancelamos z2. Nos queda menos xy sobre z2 más y2. Bien, ahí tenemos las tres derivadas parciales. Entonces ya podemos armar el vector gradiente. Entonces el vector gradiente de f en x, y, z es igual. Entonces en y, tangente a la menos 1 de y sobre z en y, más xz sobre z2 más y2 en j, más, perdón, menos xy sobre z2 más y2 en k. Ese es el vector gradiente. Ahora lo vamos a evaluar en el punto 1, 2, menos 2. Entonces decimos que el vector gradiente evaluado en 1, 2, menos 2 es igual tangente a la menos 1. Entonces reemplazamos y por 2 y z por menos 2. 2 sobre menos 2 en y, más x vale 1 y z vale menos 2. Entonces aquí sería menos 2 sobre z, menos 2 al cuadrado, 4, y y, 2 al cuadrado, 4. Sería menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado en j. Y en k es menos x vale 1 y y vale 2. Entonces sería 2 sobre lo mismo, menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado en k. Entonces resolviendo, aquí me queda tangente a la menos 1 de menos 1, que es menos pi cuartos. Entonces sería menos pi cuartos en y. O pues, tangente inversa de menos 1 es menos pi cuartos.
Eso sale en la calculadora. Aquí queda menos 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, y sacamos mitad. Menos un cuarto en J. Y acá lo mismo, menos un cuarto en K. Entonces ya tenemos el vector unitario evaluado, perdón, el vector gradiente evaluado en el punto dado, 1, 2, menos 2. Ahora vamos a encontrar el vector unitario. Lo voy a representar de otra manera ese vector gradiente. Miren, gradiente de f en 1, 2 menos 2 es igual, esta es otra forma de representar un vector, menos pi cuartos, coma, menos un cuarto, coma, menos un cuarto. Ahí tenemos el vector gradiente, ese ya está listo. Bien, muchachos, ahora vamos a encontrar la magnitud del vector u. Entonces, hallemos la magnitud de u, del vector que nos da. Es la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado, que es menos 1. La componente en z de ese vector es menos 1. Y eso nos da raíz de 3. Esa es la magnitud del vector que nos dan. Con esa magnitud encontramos el vector unitario. Entonces el vector unitario en la dirección de u. Entonces ese vector unitario es igual a la división de cada componente entre su magnitud, 1 sobre raíz de 3 en i, más 1 sobre raíz de 3 en j, menos 1 sobre raíz de 3 en k. ¿Cierto? Ese es el vector unitario que va en la dirección de u. Lo podemos representar de esta misma manera. Entonces el vector unitario es igual a 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Ese es el vector unitario. Ya tenemos el vector unitario y tenemos el vector gradiente. Ahora podemos encontrar la derivada direccional. Entonces la derivada direccional de f en el punto 1, 2, menos 2 en la dirección de u es igual a ese producto. El producto escalar de menos pi cuartos, menos un cuarto, menos un cuarto, por, miren que lo estoy haciendo de otra forma, usando otra representación, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Ese es el vector unitario. Estamos haciendo un producto escalar. Entonces recuerden que para hacer el producto escalar no solamente es multiplicar componente a componente, o sea, las mismas componentes y sumar. Componente en i por componente en i, más componente en j por componente en j, más componente en k por componente en k. Entonces igual, menos pi cuartos por 1 sobre raíz de 3 menos un cuarto por 1 sobre raíz de 3 menos un cuarto por menos 1 sobre raíz de 3. Aquí me da menos pi sobre 4 raíz de 3 y estos dos se anulan. Aquí me queda menos 1 sobre 4 raíz de 3 y aquí menos por menos más 1 sobre 4 raíz de 3. O sea que estos dos de acá se cancelan. Y el resultado sería menos pi sobre 4 raíz de 3. Esa sería la derivada direccional en el punto 1, 2, menos 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Muchachos, antes de hacer otro ejemplo, vamos a ver el siguiente teorema. Entonces miren lo que dice el teorema. El gradiente de una función f en un punto P es un vector perpendicular a la curva de nivel de f que pasa por el punto P. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas curvas de nivel y nos dan un punto P que pertenece a esta curva de nivel, a una de las dos, ¿cierto? Entonces el vector gradiente de f en el punto P siempre va a ser perpendicular a la curva de nivel, ¿cierto? Igual, aquí tenemos una curva de nivel en el plano, aquí en el espacio. Entonces ese vector siempre va a ser perpendicular a la curva de nivel.
Entonces debemos tener claro que el vector gradiente siempre se dibuja perpendicular a la curva de nivel de f que pasa por el punto P donde estamos evaluando el gradiente. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice graficar la curva de nivel de la función f de x, y igual a y sobre x a la 2, que pasa por el punto 1,2 y encontrar el vector gradiente y trazarlo con su punto inicial en P. Entonces, vamos a encontrar una curva de nivel que pasa por este punto, una curva de nivel de esta función que pasa por este punto, y vamos a encontrar el vector gradiente y lo vamos a dibujar. Vamos a encontrar primero la ecuación de la curva de nivel que pasa por ese punto. Entonces, acuerden que z es igual a la función, z es igual a f de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que z es igual a y sobre x a la 2. Entonces, la ecuación de la curva de nivel de valor k, o sea, z igual a k en el punto 1,2 es, entonces muchachos, como es, acuérdense que las curvas de nivel se trazan o se grafican para diferentes valores de k. Aquí lo vamos a hacer para el valor que es z igual a, perdón, para diferentes valores de z. Aquí lo vamos a hacer para un valor que es z igual a k. Entonces, como z es igual a k, venimos acá a la función y decimos que k es igual a y sobre x a la 2, ¿cierto? Pero k no lo conocemos, entonces vamos a reemplazar x por 1 y y por 2. Entonces, k es igual a y, que es 2 sobre 1 al cuadrado, de donde k es igual a 2. Entonces, vamos a encontrar la curva de nivel para k igual a 2. ¿Cómo quedaría esta ecuación entonces? Entonces, la ecuación de esta curva de nivel sería y sobre x2 igual a 2. O sea, y igual a 2x2. X diferente de 0. Miren que x no puede ser 0, porque la división por 0 no existe. Entonces, la ecuación de la curva de nivel va a ser y igual a 2x2 con x diferente de 0. Bien, ya tenemos la ecuación de la curva de nivel. Y igual a 2x2, esta es la que vamos a graficar. Ahora vamos a encontrar el vector gradiente. Entonces recuerden que para encontrar el vector gradiente debemos derivar la función con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a encontrar la derivada de f con respecto a x. La derivada de f con respecto a x, subimos x a la menos 2, bajamos el menos 2 y le restamos 1. Menos 2y, x a la menos 3. O sea, menos 2y sobre x a la 3. Esa es la derivada de f con respecto a x. Entonces repito, esto es lo mismo que tener y por x a la menos 2. Baja el menos 2 y le resta 1. Bien, ahora hallemos la derivada de f con respecto a y. Siempre se deriva la función con respecto a las dos variables, o a las tres si es una función de tres variables. Entonces la derivada de f con respecto a y es 1 sobre x2. Ya tenemos las dos derivadas parciales. Con esas dos derivadas parciales vamos a organizar el vector gradiente. Entonces el vector gradiente de f en x, y es igual menos 2y sobre x3 en y más 1 sobre x2 en j. Si lo vamos a evaluar en el punto 1,2, entonces sería gradiente de f en el punto 1,2 es igual a menos 2, reemplazamos la y por 2 y la x por 1. Entonces sería menos 4 sobre 1 en y, más 1 en j, o sea, sería menos 4i más j. Usted también lo podemos representar así, menos 4,1. ¿Cierto? Ese es el vector gradiente evaluado en el punto 1,2. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a trazar la gráfica de la parábola y igual a 2x2. O x no puede ser 0, ¿cierto? X tiene que ser diferente de 0.
y después de que tengamos la gráfica de esa parábola, ubicamos el vector gradiente. Entonces primero vamos a trazar la gráfica de la parábola. Vamos al plano cartesiano entonces y graficamos y igual 2x2. Vamos a graficar esta, la parábola y igual a 2x a la 2. Entonces si x vale 0, y vale 0, acuérdense que x no puede ser 0, entonces este punto de acá no se incluye en la parábola. Si x vale 1, y vale 2, entonces x1, y vale 2. Si x vale 2, y vale 8. Bueno, vamos a hacerlo más cortito acá. Entonces 1, 2, si x vale 2, vale 8. 2, 4, 6, 8. Y lo mismo si son los valores negativos. Si x vale menos 1, y vale 2. Si x vale menos 2, y vale 8. 8. Entonces la parábola pasa por esos puntos. Bien, esa es la parábola y igual 2x a la 2. Nos piden graficar el vector gradiente en el punto 1,2. Este es el punto 1,2. ¿Cierto? Este es 2, 4, 6, 8. De 1 en 1. Este va de 2 en 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien. Entonces vamos a dibujar el vector gradiente en este punto, 1,2. Mira lo que dice el vector gradiente. Tiene menos 4 unidades en I y 1 unidad en J. Entonces nos venimos menos 4 unidades en I. 1, 2, 3, 4 y 1 unidad en J. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 1 unidad en J. El vector gradiente en el punto 1,2. Muchachos, ese vector gradiente es perpendicular a la recta tangente a la curva en el punto 1,2. Entonces este es el gradiente de f evaluado en el punto 1,2. Entonces ese gradiente es perpendicular a la recta tangente que pasa por el punto 1,2. Vamos a ver otro teorema. Muchachos, miren lo que nos dice el teorema. La máxima razón de cambio de una función en un punto P se presenta en la dirección del gradiente y la mínima razón de cambio se presenta en la dirección opuesta al gradiente. Entonces recuerden que la derivada direccional representa la razón de cambio de la función en una dirección determinada, ¿cierto? Entonces aquí vamos a recordar que la derivada direccional es el producto del vector gradiente por el vector unitario. Es un producto escalar. Por definición, eso es el gradiente de f en P, la magnitud, por la magnitud de U, por el coseno de teta. Y teta es el ángulo que forman U y P. Si teta es 90 grados, o sea, si teta es pi medio, ¿cierto? Si son perpendiculares el vector gradiente y el vector unitario, la derivada direccional sería 0, ¿cierto? Porque el coseno de 90 es 0, entonces la derivada direccional me daría 0. Entonces, cuando el vector gradiente y el vector unitario son perpendiculares, la derivada direccional es 0, o sea, no hay una razón de cambio. O si teta es 0, o sea, si el vector gradiente y el vector unitario son paralelos, quiere decir que el ángulo es 0, ¿cierto? El vector gradiente y el vector unitario, U y gradiente de f en P, van en la misma dirección. Entonces, cuando estos dos vectores son paralelos, cuando el vector U y el vector unitario y el vector gradiente son paralelos, se obtiene la máxima razón de cambio. Entonces, se presenta cuando la dirección del gradiente, se presenta en la dirección del gradiente, y eso se presenta cuando U y el gradiente son paralelos. Y cuando teta es igual a pi, el coseno de pi es menos 1, entonces aquí me daría negativo. Entonces ahí serían direcciones opuestas. Este es el gradiente de f en P y este sería el vector unitario.
Entonces, la máxima razón de cambio se obtiene cuando son paralelos y la mínima razón de cambio se obtiene cuando el vector unitario y el vector gradiente van en direcciones opuestas. Vamos a hacer dos ejemplos. Mira, muchachos, lo que nos dice el ejemplo. Determinar la máxima razón de cambio de f en el punto dado y un vector unitario en la dirección en que ocurre esta máxima razón de cambio. Entonces, recordemos que para hallar la máxima razón de cambio necesitamos encontrar el gradiente de la función evaluado en ese punto. Entonces vamos a encontrar el gradiente de la función. Y para encontrar el gradiente necesitamos las dos derivadas. Derivada de f con respecto a x. La derivada de f con respecto a x es e a la menos y. La derivada de 3y es 0, ¿cierto? Ya tenemos la derivada de f con respecto a x. Ahora hallamos la derivada de f con respecto a y. Acá x es constante, me queda la derivada de Euler, que es el Euler el mismo por la derivada del exponente, que es menos 1. Menos x e a la menos y. Y la derivada de 3y es 3. Entonces ya tenemos las dos derivadas. Con las dos derivadas montamos el gradiente. Entonces el gradiente de f en xy es igual a e a la menos y en y menos x e a la menos y más 3, colocamos así, más y acá menos en j. Bien, o lo podemos representar así, e a la menos y, menos x e a la menos y más 3, que es la k, la j, ¿cierto? Entonces, también se puede representar de esa manera. Ahora vamos a evaluar el gradiente en el punto 1,0. Entonces el gradiente de f evaluado en el punto 1,0 es igual. Reemplazamos y por 0 y x por 1. Entonces sería e a la menos 0, que es 1, menos x es 1 por e a la menos 0 más 3. Este me da 1, entonces sería 1, y aquí menos 1 más 3 da 2, 1,2. Entonces, ese es el gradiente de f evaluado en 1,0, me da 1,2. Ya con eso vamos a hallar la magnitud de ese gradiente. Entonces, la magnitud del gradiente de f evaluado en 1,0 es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, igual a raíz de 5. Muchachos, la magnitud del gradiente evaluado en ese punto es la máxima razón de cambio. Entonces, máxima razón de cambio de f es igual a raíz de 5. Entonces ya tenemos la máxima razón de cambio, que es lo primero que nos piden. Ahora nos dicen encontrar un vector unitario en la dirección en que ocurre esa máxima razón de cambio. Muchachos, recuerden que la máxima razón de cambio ocurre en la dirección del vector gradiente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente encontramos un vector unitario correspondiente a este vector gradiente. Entonces, encontremos un vector unitario en la dirección del gradiente. Entonces venimos acá y con esta magnitud y este vector unitario, y este vector gradiente, hallamos el vector unitario. Entonces u sería igual al vector gradiente de f evaluado en p sobre la magnitud de ese vector gradiente evaluado en p. O sea, igual a 1 sobre raíz de 5 en i más 2 sobre raíz de 5 en j, que es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Ese es un vector unitario. En esa dirección ocurre la máxima razón de cambio, en la dirección del vector gradiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, muchachos, este es el último ejemplo. Dice, encontrar un vector unitario en la dirección en que
la función f de xy igual a seno de 3x menos y decrece más rápido en el punto P, pi sextos, pi cuartos. Entonces lo mismo, muchachos, siempre vamos a encontrar el primero el vector gradiente, o sea las derivadas. Entonces derivamos f con respecto a x. Entonces la derivada de seno es coseno de 3x menos y por la derivada interna que es 3. Entonces sería, bueno, por 3, sería igual a 3 coseno de 3x menos y. Esa es la derivada de f con respecto a y. La derivada de f con respecto a x. La derivada de f con respecto a y, entonces lo mismo. La derivada de seno coseno por la derivada interna que es menos 1, o sea que sería menos coseno de 3x menos y. Ya tenemos las dos derivadas, con eso hallamos el gradiente. Entonces el gradiente de f en xy es igual a 3 coseno de 3x menos y, menos coseno de 3x menos y. Ahora vamos a evaluar ese vector gradiente en el punto que nos dan. Entonces el vector gradiente de f evaluado en pi sextos, pi cuartos es igual. Entonces reemplazamos 3 coseno de 3 por pi sextos menos pi cuartos, lo mismo coseno de 3 por pi sextos menos pi cuartos. Reemplazamos x por pi sextos y y por pi cuartos. Aquí sacamos tercera y me queda pi medios. Y pi medios menos pi cuartos nos da pi cuartos. Esto da pi cuartos. Y lo mismo acá, pi cuartos. Y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es igual a 3 raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Ese es el vector gradiente evaluado en el punto pi sextos, pi cuartos. Ahora vamos a encontrar un vector unitario que va en la dirección opuesta a ese vector gradiente. Para encontrar ese vector unitario, primero tenemos que encontrar la magnitud del vector gradiente. Entonces vamos a encontrar la magnitud de este vector. Entonces la magnitud del gradiente evaluado en pi sextos, pi cuartos, otra vez nos va a dar, entonces sería raíz de 3 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado el 3 y la raíz, ¿cierto? Raíz de 2 al cuadrado me da 2 y el 2 también hay que elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Entonces me da 9 medios. Entonces, el primer término me da 9 medios más, y ahí me da 1 medio, o sea 10 medios, raíz de 5. Esa es la magnitud del vector gradiente. Esa es la mínima razón de cambio de esa función en ese punto. Ahora vamos a encontrar un vector unitario o en la dirección opuesta a la del vector gradiente. Acuérdense que son o forman un ángulo de 180 cuando la razón de cambio es mínima. Entonces, la dirección opuesta del vector gradiente, o sea, es esta. Le cambiamos los signos. Menos 3 raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Se cambian los signos del vector gradiente, es como si se multiplicara por menos 1. Entonces, ahora ese vector unitario U sería igual a esas componentes menos 3 raíz de 2 sobre 2 dividido su magnitud, que es raíz de 5 en I, más raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 5 en J, ¿cierto? Cada componente dividido la magnitud. Y eso es igual a menos 3 medios de raíz de 2 quintos en I más 1 medio raíz de 2 quintos en J. Y ese sería el vector unitario de la dirección
en la que ocurre la mínima razón de cambio de esa función. Con este ejemplo entonces terminamos la relación entre el vector gradiente y las derivadas direccionales. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a este su canal, Aprende con Víctor Jara.